de cuando se hace una solución, a dónde impacta en cada lugar. Eh, Nosotros, esta experiencia que tuvimos fue sigue siendo, digamos, con uno de los más grandes prestadores del interior del país, que es Grupo Oroño. Lo que nos encontramos es que ellos tenían y tienen 6 sistemas diferentes de gestión hospitalaria, o sea, GIS, los cuales no estaban integrados entre sí y eso generaba una de las agendas de los profesionales, la definición de los maestros, todo lo que tiene que ver con digamos, una agenda, un paciente, todo era fragmentado y no, era imposible tener una visión global, llegando a límites, que ahora voy a contar, digamos, bueno, que hacían que sea todo bastante incómodo. Acá como consecuencia, lo que vimos es que el paciente tiene diferentes experiencias en cada institución y que todo dependía de la información brindada por el paciente en el momento. Eh, como ejemplo, digamos, lo que podíamos encontrar en su momento era que un profesional veía a un paciente en un momento, en una institución, y le decía, de ahora en más vení acá, porque si vas a otro centro, no voy a saber, no voy a tener tu historia clínica y no voy a saber qué hice o qué te prescribí. Digamos, producía muchas incomodidades. Entonces, como digo, y aparte, digamos, lo que encontramos, porque dijimos, bueno, vamos a modernizar esto, es que los sistemas de gestión que había estaban en obsolescencia tecnológica. Cuando uno, digamos, se pedía algo que necesitaba para interoperabilidad o para desarrollo de nuevas funcionalidades, los tiempos de desarrollo eran muy prolongados y los resultados, digamos, muchas veces no se contestían con lo que se necesitaba. Y eso hacía que los procesos de cambio de los sistemas eran difíciles de llevar a cabo y requerían una gran inversión tanto monetaria como de recursos humanos. Entonces la situación general que nos encontramos era heterogeneidad en todo sentido, o sea, desde los motores de base de datos que se usaban, los almacenamientos desde la historia clínica o cualquier otra información relevante, eran diferentes modelos de datos. En general, había mucha de la información más relevante desde el punto de vista clínico en texto libre. Había una fragmentación de la historia clínica del paciente, como digo, distintas reglas de negocio aplicables en cada módulo, o sea, entre un sanatorio y otro, o entre un centro y otro había diferentes reglas. Entonces, cuando uno quería poder publicar o poder propender a la autogestión del paciente, era muy difícil porque básicamente no podías eh, explicitar la misma regla de negocio en todos los sistemas. Y después, el tratamiento de los maestros, bueno, como muchos ya lo deben saber, digamos, en general, un sistema está compuesto, digamos, por lo que es la arquitectura, pero después el uso y las costumbres que se le da sobre ese sistema también moldean. Y lo que vemos y lo que vimos muchas veces es que los maestros, que son el corazón, digamos, del sistema de gestión, se usaba por ahí para hacer parches o para poder eh, generar procesos que por ahí el sistema no lo contemplaba. Entonces los maestros, tanto profesionales, obras sociales, especialidades, proveedores, veíamos que estaban muy sucios y que hacía muy difícil también tener inclusive este tipo de información de forma rápida, o sea, quiénes son mis profesionales, quiénes son obras sociales que yo atiendo o mis financiadores. Entonces lo que hicimos fue, luego de hacer un diagnóstico, proponer una solución que le llamamos Health Suite. Y digamos, en sí es un sistema de optimización digital para grandes instituciones que la particularidad es que no necesita que las instituciones cambien de sistema. ¿Por qué pasó esto? Porque a veces vemos que en las grandes instituciones es muy difícil y se hace muy complejo poder cambiar el sistema de base. Digamos, estamos hablando de instituciones que funcionan las 24 horas, cosas así en donde pensar en un Big Bang o pensar en cambiar un sistema son
son proyectos de muchísimos años y se hace muy complejo. Entonces lo que construimos fue una capa de unificación, básicamente, tanto de procesos como de datos maestros, en donde vemos que se conecta cada uno de los GIS, de los sistemas de gestión, que a su vez tiene ahí funcionando y conectados múltiples establecimientos físicos. Y lo compusimos de bastantes módulos que ahora voy a pasar a enumerar como para que se den una idea. Para darle una idea, son diferentes capas de abstracción. Es decir, empieza con un sistema de consolidación, el cual actúa, como dije antes, para unificar conceptos y procesos. Entonces esto permite, comunicándose con esta capa de consolidación, consultar datos de forma unificada. Supongamos que quiero buscar un paciente y saber, digamos, si ese paciente está en cada sistema de este gran grupo, puedo traerlo, si quiero consultar agendas, si quiero consultar salas de espera, historias clínicas, y así, digamos, las diferentes cosas que uno puede estar interesado en Patricio, se te escucha un poco entender entrecortado. y en mostrar de forma unificada. Y después lo que empezamos a hacer fue crear portales para la gestión de cada uno de estos actores que nosotros vemos. Sí, a ver, un segundo, ¿no? Como que tu audio se escucha entrecortado. Y creo que tu cámara dejó de funcionar Ahora, también. Ahí se a acomodó un ver, poco, sí. ahí Y va, ahí un bien, bien. poco, sí. Estaba cambiando de red. Ok. Bueno, a lo que iba entonces es que una vez que teníamos esta capa de consolidación, lo que empezamos a construir son portales que permitían que cada uno de estos actores, digamos, pueda tener o pueda gestionar lo que necesita. Entonces tenemos lo que es un portal profesional, en donde vemos todo su legajo, las agendas, la sala de espera, una historia clínica unificada con ahora prescripción electrónica también, acceso a estudios de laboratorio, de imágenes, de estudios complementarios, mediciones, diagnósticos. Entonces también empezamos a implementar mejoras en los modelos y hacerlos transversales. Entonces los diagnósticos se usó SNOMED y se mapeados a CIE10. Entonces de esta manera, hoy en día ya este gran grupo a nivel de modelo de historia clínica usa una única, digamos, fuente de información. A su vez pueden consultar las historias clínicas históricas, pero de esta manera construimos y pudimos tener una modernización digamos, de todo un core clínico de forma unificada y sin cambiar los sistemas de base. Después el portal paciente, con lo que le dimos posibilidad de autogestión, tanto de turnos como de grupo familiar, descargar los estudios. Inclusive ahora ya le llega por WhatsApp en el momento que se informa el médico. Todo lo que tiene que ver con tableros de control para poder tomar decisiones, para poder hacer seguimiento y para poder tener alarmas. Portal administrativo, desde ahí se gestionan todo lo que tiene que ver con, digamos, las reglas de búsqueda, los mensajes que se le muestra a los pacientes cuando van a reservar turnos, las autorizaciones con las obras sociales o los financiadores. Un portal empleado en donde se empezó a mejorar la experiencia del empleado con todo lo que tiene que ver con sus viandas, con la parte de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con solicitudes de soporte en múltiples áreas. Y finalmente el portal financiador, en donde hicimos disponible de forma segura y unificada los estudios o cuestiones que tienen que ver con la facturación, que muchas veces necesitan información complementaria y de una manera, ya hasta antes de esto, todo se manejaba por mail y ahora el financiador puede tener un portal y acceder ahí a la diferente información. Acá muestro algunos, digamos, pantallas o ejemplos de lo que estaba hablando, como para que se den una idea, digamos, de la experiencia que se tiene. Por ejemplo,
toda la parte de comunicados oficiales también se integró, porque no era muy difícil comunicarse con tantos profesionales de forma unificada, y ahora ya el médico cuando entra a su portal puede ver toda la información relevante. Luego aquí podemos ver la sala de espera. La sala de espera, la particularidad que tiene es que está conectado a todos los sistemas. Entonces el médico ya puede ver todas sus agendas y de todos los centros en un solo lugar, ir atendiendo. Entonces de esa manera se puede tener de forma unificada estadísticas del tiempo de espera, de cuántos pacientes se atendieron, de cuál es el índice de inasistencia, que antes era imposible. Todo lo que tiene que ver con la historia clínica, que ya hablé, también acá les muestro algunos ejemplos, todo lo que conlleva una evolución, se agregó un módulo de mediciones para tener también datos cuantitativos y poder tener estadísticas de estas métricas. Y finalmente acá vemos un poco la pantalla específicamente de mediciones. Esto lo usan mucho los médicos, y se le empezó a dar a los médicos herramientas que ellos veían que le eran de utilidad, por ejemplo, para la investigación clínica o para buscar pacientes cuando hay algún tipo de trial, poder buscar pacientes que puedan entrar en una determinada investigación. Acá vemos la parte de estudios complementarios, en donde pueden ver las imágenes que provienen de diferentes packs. O sea, hoy en día el grupo tiene 4 packs y a su vez tiene 3 laboratorios. Todos esos estudios los pueden ver en un solo lugar. Eso está también conectado con toda una iniciativa que estamos teniendo en todo lo que es papel cero, y entonces se redujo muchísimo las impresiones dentro del grupo. Y acá es lo que estaba hablando, que se conectaron los packs, que se conectaron los leads, y de esta manera podemos tener información en todo sentido, multimodal, de forma unificada del paciente. Bueno, acá mostramos un ejemplo de cómo se ve los estudios complementarios. Y finalmente, esto está en una charla sincrónica, pero no quería dejar de mencionarlo, que tiene que ver con, hicimos una prescripción digital multiámbito, y digamos que sirve no solo para medicamentos, sino para todo prescribible, y a su vez está conectado y se conecta con los diferentes sistemas de dispensa. En lo ambulatorio se conecta con los sistemas que ya conocemos, como Praxis, como Pharmalink, como MisRx, pero después internamente en los sanatorios se conecta con los sistemas de dispensa de la farmacia, por ejemplo, o con los sistemas o con los servicios de imágenes también. Y la entrega de prescripción, finalmente, también una vez que se hace la prescripción, lo conectamos al WhatsApp para que le llegue la información de su prescripción con el link y la prescripción, más allá de que cuando va a la farmacia solo con el número de afiliado ya puede retirar y activar su prescripción. Y finalmente algo interesante, que para toda la parte de monitoreo usamos Grafana, lo cual es un sistema open source que permite crear tableros y alarmas, y de esta manera podemos tener no solo métricas, digamos, específicamente de lo que tiene que ver con la parte de gestión, sino también de cómo están funcionando los sistemas, de los tiempos de respuesta, de cuestiones que tienen que ver específicamente con, con el funcionamiento y sabemos que estamos teniendo sistemas de alta disponibilidad, y tenemos que ser conscientes de que todo lo que tiene que ver con los tiempos de procesamiento son importantes. Entonces, este caso de éxito de GeoRed, acá vemos algunos números de todo el uso que se le está dando hasta el momento. Y bueno, es un sistema realmente que puede ser conectado a prácticamente cualquier GIS, y modernizar así una institución, digamos, de diferentes tamaños, especialmente de gran tamaño, de manera sencilla y sin impacto en los procesos internos. Como conclusión, el desarrollo e implementación de una capa superior unificadora entre diferentes sistemas de gestión hospitalaria
en Grupo Oroño ha demostrado que es posible realizar una transición coordinada desde los sistemas actuales hacia un futuro más integrado y eficiente. Esta estrategia ha permitido no solo integrar los sistemas existentes, sino también enriquecerlos con conceptos internacionales de salud, asegurando así una atención más uniforme y alta calidad. Bueno, acá mostrar el equipo que compone este proyecto, en realidad son muchos más, pero este es el equipo core que está abocado y bueno, que trabajan todos los días para que esto sea posible. Muchas gracias y bueno, estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muy buena la presentación, Patricio. No sé si alguien, estábamos con un tema ahí en el chat que no se podía habilitar, o sea, estaba habilitado, pero no para todos. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Patricio. Tengo una consulta, Patricio. ¿En cuántos centros lo tienen implementado? Y son alrededor de, digamos, una cosa es centros físicos y otra cosa son empresas. En sí Ujú. son 6 empresas, pero son alrededor de 30 centros físicos, porque por ejemplo hay muchos consultorios externos que funcionan en múltiples lugares, inclusive tenemos varias ciudades. O sea, hay 2 centros en San Nicolás, que uno es un sanatorio y otro es un centro de consultorios externos y diagnóstico. Después la mayoría están concentrados en Rosario. Ahí tenemos alrededor de 20, 25 centros, de los cuales hay 3 grandes sanatorios, que está el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños y el Instituto Cardiovascular de Rosario. Y después también hay en Funes, que hay un sanatorio, y en San Lorenzo, que hay 2 centros, uno de diagnósticos y consultorios y otro de consultorios externos. Y te hago otra consulta. Los centros están interconectados, es decir, o sea, si yo voy a un centro de Olivos o de no sé dónde dijiste, de San Nicolás, pueden ver mi Sí, historia en los exacto, diferentes exacto. lugares, o sea, se pueden Este compartir. proyecto, Es, claro, este proyecto logró esto, digamos. O y te sea hago, que un médico cuando entra puede ver todo. te hago una consulta, por más que no sean de la misma empresa o obra o son del mismo hospital, son parte de ese mismo hospital, Son todos, parte del mismo grupo de salud. O sea, ok. es un grupo, en realidad hay como un paraguas que es una ACE que nuclea a todas estas empresas, entonces lo que se llama Grupo Oroño, y después está compuesto por múltiples sociedades bueno, que están nucleadas en estas. Ahí veo que hay una Hicieron una pregunta. pregunta sobre los Dice yo que, portales. sí. Digo, no, son diferentes portales, pero sí, se lo vea desde o sea, un único usuario y después lo que va es cambiando de perfil. Pero digamos, uno puede implementar un portal y no implementar otro. Acá se implementaron todos y, y bueno, y de acuerdo a los perfiles que tiene y a los permisos, porque qué sé yo, hay administrativos que por ejemplo tienen capacidad de gestionar un solo centro ambulatorio y después hay otros administrativos que ven un grupo de centros y cosas así. O sea, hay toda una gestión de permisos y se habilitan por institución. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, muchas gracias. A Sí, ver, algo más. ¿Tiene versión en desktop o, general, o ahí veo mobile? que sí, 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 en general todo lo que tiene que ver con estos portales están hechos primero para que funcionen en la versión mobile y después, obviamente, si se usa desde una computadora, es mucho más, digamos, algunas cosas son más cómodas y después en lo que es particularmente el portal paciente, a su vez tiene sus aplicaciones, es una aplicación híbrida en donde tenemos la versión para web y después hay una versión para Android y una para iOS. Muy bueno. Y tengo una consulta. ¿Hace cuánto tiempo lo tienen implementado a este sistema?
Este sistema se empezó a implementar en el 2018, pero fue creciendo muchísimo. Sí, me Bueno, imagino. también hay cosas que no mencioné, que toda la parte de atención, digamos, virtual, o sea, de teleconsultas, también está implementado. Eso lo hicimos en conjunto con Doc24, y ahí implementamos tanto la guardia como las programadas, porque imagínate, en la pandemia, si no, no se podían atender los pacientes, entonces, bueno, fue todo un desafío. Y te hago una consulta más hasta que se conecta Sergio Montenegro, que es el siguiente orador y estaba con un problema de conexión. Te hago una consulta ahí. ¿Ustedes tienen implementadores dentro de los centros de salud que son parte de tu equipo Sí, o sí, es sí, gente sí, que tenemos. trabaja ahí y se sumó al proyecto? No, no, bueno, hay dos preguntas que acá, o sea, esa pregunta, y voy a responder en conjunto con una que hicieron acá, que es si son diferentes kits. En total son diferentes, o sea, hay tres marcas diferentes, pero a su vez hay uno que se repite en tres lugares, no, en cuatro lugares, pero son bastante, como históricamente cada institución fue pidiendo modificaciones, entonces las ramas se fueron separando tanto que aún siendo el mismo proveedor, son bastante distintos. También hicimos un proyecto de poder ir tendiendo a unificar las versiones, pero hay customizaciones muy particulares que por ahí se conservaron. Y después con todo lo que me preguntás, sí, tenemos lo que hacemos muchas veces las instituciones de salud no tienen, o es difícil formar esta posibilidad de personas específicas para lo que es transformación digital. Entonces nosotros damos el servicio tanto de implementación, inclusive de soporte. O sea, creamos un help desk que lo manejamos nosotros, por ejemplo, para los pacientes que no pueden entrar al portal paciente o que no es su estudio o cosas así. Entonces nosotros tenemos un helpdesk, y después cuando vemos que hay algo que tiene que ver con el KISS o que tiene que ver con algo de cómo está configurado, nos comunicamos con el administrativo responsable de ese área, o cuestiones que tienen que ver con la configuración de las agendas o cuando dan de alta a un nuevo profesional. Pero nosotros no solo damos la parte de implementación, sino también del seguimiento funcional de las aplicaciones, porque es súper complejo.